Bienvenidos todos a este tema número 2, donde vamos a estar viendo la formación del canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo se formó este canon del Antiguo Testamento? Vea, hermanos queridos, hay que entender algo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, la tienes en tu mente, la conoces, y las Escrituras te han hecho sabio en el camino de la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Y después le dice, Timoteo, recuerda esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para perfeccionarnos, ¿ya? Para enseñar, redarguir, etc. Todo eso es la perfección del cristiano. Bueno, hay que entender algo. Cuando Pablo dice eso, de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nuestra formación, no solo para la salvación, sino para nuestra formación, Pablo está señalando allí los libros del Antiguo Testamento. O sea, es decir, cuando la Biblia dice toda la Escritura es inspirada por Dios, esa Escritura, Pablo se refería no a los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, no. Porque cuando Pablo escribe esa carta a Timoteo, el Nuevo Testamento no existía. Entonces, cuando Pablo dice toda la Escritura, esa Escritura se refiere a los libros del Antiguo Testamento. Ahora, en el tiempo de Pablo, habían libros que circulaban por allí que demandaban ser parte de ese grupo de libros del Antiguo Testamento que eran inspirados por Dios. Habían libros por allí que querían entrar en esa lista y ser considerados inspirados. Entonces, yo pregunto, ¿es mejor decir toda Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, redarguir, etcétera? ¿Ya? No es que la traducción de la Reina Valera, donde dice toda la Escritura es inspirada por Dios, no es que esté mal, pero por causa de que algunos libros estaban gritando a los cuatro vientos, queremos entrar al canon de libros inspirados, nosotros también somos inspirados. Entonces, los primeros cristianos tenían que tener mucho cuidado, ya, de no considerar un libro como inspirado por Dios cuando no lo era. Entonces creo que es bueno ver de este otro modo el texto de 2 Timoteo 3:16, verlo del modo que diga toda Escritura inspirada, porque en el tiempo de Pablo, otra vez digo, habían escrituras que no eran inspiradas por Dios. Entonces, toda Escritura inspirada por Dios es útil para perfeccionar a los santos. Muy bien. Hablemos del canon.
Canon, pues sencillamente es el conjunto de libros considerados como sagrados. A eso se refiere canon, ya en el contexto nuestro, en el contexto bíblico, de introducción a la Biblia. Significa el conjunto de libros sagrados o inspirados por Dios que gozan de plena autoridad. ¿Para qué? Para edificar las vidas espirituales y la moralidad, la vida moral del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que significa canon. Es el conjunto de libros considerados como sagrados o inspirados por Dios, que tienen una razón de ser. Están allí. Dios nos los ha regalado. ¿Para qué? Para que a través de las enseñanzas de todos estos libros, nuestras vidas espirituales y nuestras vidas morales puedan ser formadas a la perfección, o sea, a la imagen de Cristo. Un caballero dijo, hablando sobre el canon, William Leyshore, dice William Leyshore, el canon es una colección autorizada. Póngale cuidado. Es una colección autorizada de escritos cuyas enseñanzas son preceptivas para los creyentes. Es una colección autorizada, ¿ya?, de escritos cuyas enseñanzas son preceptivas, o sea, preceptos, mandatos, reglas, ¿ya?, para los creyentes. Muy bien, entonces, este canon tuvo que pasar un proceso. Y este proceso podemos verlo para entenderlo de una manera pues sencilla. Este proceso atravesó 4 etapas de la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Estamos hablando del canon del Antiguo Testamento. Estas 4 etapas que son el proceso del canon, ¿cómo se dio? Número 1, la revelación de forma oral. Revelación de forma oral. Número 2, los escritos. Ya no es una revelación que se transmite de forma oral, como dijimos el tema anterior, de que los ancianos transmitían, ¿no?, verbalmente la revelación. Bueno, ahora hay escritos. En la segunda etapa están los escritos inspirados. La tercera etapa del proceso del canon del Antiguo Testamento es la agrupación de todos estos escritos inspirados. Y la cuarta etapa pues ya es el canon terminado. Hablemos de la primera etapa, la revelación oral. Dios habló directamente con sus elegidos, con hombres consagrados por Dios, hombres que fueron apoderados del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 6, verso 13. Abra su Biblia, tenga la gentileza. Génesis 6, verso 13. Dice, dijo pues, mire, ¿quién es el que habla allí? Dijo pues Dios. ¿A quién le dijo qué cosa? Bueno, dijo pues Dios a Noé. Habló, se comunicó Dios con Noé. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, Dios
dando revelación. Era una revelación escatológica. Iba a venir un juicio. Y Dios le explica a Noé, su siervo, la causa. Bueno, la causa era que la tierra estaba ya llena, saturada de maldad. Dice el capítulo 17 de este mismo libro de Génesis, capítulo 17, verso 1, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció ¿quién? Jehová. Y le dijo, Jehová le dijo a Abraham, se comunicó directamente. Es una revelación. ¿Ya? Entonces, yo soy el Dios Todopoderoso, le dice Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, Dios habló, escuche, Dios habló directamente con sus elegidos. ¿Ya? Dios habló directamente con sus elegidos. Eso es lo que se conoce como revelación oral. Dios se comunicó directo con sus elegidos. Ahora, hay otra fase de la revelación oral. Y es que Dios habló por medio de hombres elegidos. Mire que no es igual. La primera fase es Dios mismo hablando directamente a los hombres. Pero ahora Dios habló por medio de hombres elegidos. O sea, es decir, hombres escogidos por Dios que comunicaban las verdades de Dios al pueblo, diciendo frases introductorias como, y autoritativas como vino a mí palabra de Jehová. ¿Ya? Así dice Jehová el Señor. Entonces, Hebreos 1.1, mire cómo lo afirma. Hebreos 1, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo, ¿ya? Pasado, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio, ¿sí ve? Por medio de los profetas. Entonces aquí está la segunda fase de la revelación oral. Dios hablando, pero ya no directamente, sino por medio de sus profetas. Viene entonces la segunda etapa de todo este proceso del canon del Antiguo Testamento. La segunda etapa es ya los escritos inspirados. Ya no encontramos ahora a Dios hablando directamente a los hombres. Ya no encontramos ahora a Dios hablando a las personas, pero por medio de los profetas. Ahora encontramos la segunda etapa, que es los escritos inspirados. Bueno, tenemos los escritos de autoría mosaica, o sea, cuyo autor fue Moisés. A estos libros se le conocen como los libros de la ley, o el Pentateuco, como lo conoce el pueblo evangélico. ¿Ya? La ley. Los judíos le llaman Torá. Fíjese, vamos a leer una serie de textos. Miren lo que dice Éxodo 24 al respecto de los libros de la ley. Escritos sagrados. Acuérdense que esta es la segunda etapa. Escritos sagrados o inspirados. Entonces hablemos de la ley. Éxodo 24, verso 3. Éxodo 24, verso 3. Dice 3 y 4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Y
todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y mira lo que dice el 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Entonces, este es un texto que se puede resumir bastante lo que es la autoría de Moisés, ya, hacia los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Muy bien. ¿Qué otros escritos hay además de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son autoría de Moisés? Bueno, hay otros escritos que se llaman Salmos y Profetas. Salmos y Profetas. ¿Cuáles son estos libros inspirados, escritos e inspirados, llamados Salmos y Profetas? Vamos a Esdras. Abra su Biblia, Esdras, busque Esdras. Esdras 7. Esdras 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, ¿ya?, la ley de Jehová y para cumplirla, y para entonces enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces está hablando de una ley de Jehová que Esdras estudió, indagó, ¿ya?, profundizó. Está hablando de la ley de Jehová. Muy bien. Vamos ahora al capítulo 9 de este mismo libro de Esdras. Capítulo 9, verso 10. Dice así: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Dice el 11, que prescribiste, escuche, tus mandamientos, Dios, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Verso 12, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Entonces fíjese que está hablando de la ley de Jehová que fue prescrita por medio de los profetas. Y Lucas 24 encontramos a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 24, verso 44, mire cómo se refiere nuestro Señor Jesucristo a los libros del Antiguo Testamento, allá los escritos inspirados. Mire cómo el Señor Jesús se refiere a ellos. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. Entonces, allí está todo el Antiguo Testamento. Ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces vemos aquí la segunda etapa de todo este proceso del canon del Antiguo Testamento. La primera etapa era una revelación oral.
Dios hablaba directamente con sus elegidos, pero una vez pasó una segunda fase, esa misma etapa, en donde Dios hablaba ahora por medio de sus profetas, de sus hombres escogidos. Entonces la segunda etapa es ya, se empieza a escribir, toda esa revelación de Dios se empieza a poner por escrito, ¿ya? Muy bien, viene la tercera etapa, y es que estos libros del Antiguo Testamento, pues sí, estaban escritos, pero no estaban agrupados. Entonces la tercera etapa es la agrupación de todos estos libros inspirados por Dios, escritos por hombres escogidos por Dios. Entonces, según los historiadores, todos los libros del Antiguo Testamento fueron agrupados, condensados alrededor de los años 150 antes de Cristo. 150 antes de Cristo. Y bueno, hay una versión griega que también agrupó todos los libros del Antiguo Testamento, pero traducidos del hebreo al griego. Esa versión se llama la Septuaginta, que en el próximo tema vamos a estar viendo. Y una vez todos estos libros estaban agrupados, entonces viene la cuarta etapa de todo este proceso del canon, y es pues que ya se da la canonización, ya se da el canon. Entonces encontramos a este conjunto de libros sagrados, inspirados por Dios, ya formándose, ya estableciéndose por medio del pueblo judío, por medio de rabinos. Ya vino a establecerse, bueno, estos son los libros oficiales, estos son los inspirados por Dios. Entonces, esto se formó años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente después de la destrucción del templo judío. La historia dice que en el año 70 después de Cristo, un general llamado Tito, romano, de alguna manera destruyó la ciudad de Jerusalén, templo y todo eso. Entonces los judíos quedaron sin templo, a lo que los judíos lo enorgullecía, lo que le daba su fortaleza en cuanto a su religión era el templo. Esa era la maravilla de ellos, pero quedaron sin ciudad de Jerusalén y quedaron sin templo. ¿Qué les quedaba? ¿Qué les quedaba? Bueno, les quedaban los libros inspirados del Antiguo Testamento. Entonces ellos se reunieron y dijeron, no, ahora tenemos que canonizar todos estos libros y levantar la antorcha de los judíos, del pueblo hebreo, ya por medio de esta canonización, que son los libros del Antiguo Testamento, que son 39. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Espero que haya sido de edificación esta enseñanza, este segundo tema. Bendiciones. Nos vemos en el tercer tema.